Bueno, y decíamos de la Guardia Nueva y decía que ahora iba a hablar de algunos de los cultores de esa Guardia Nueva, los que de alguna manera se destacaron. Y por lo general, todos los estudiosos de tango, todos los que han escrito sobre tango, destacan dos figuras por sobre otras. Hay varios, pero estas dos figuras son más destacadas que los demás. Y es Julio de Caro y Osvaldo Fresedo. ¿eh? Les voy a hablar de ellos. Julio de Caro, ya de entrada les hago una cosa común para los dos. Son de familias pudientes. O sea, lo que yo les decía anteriormente, ya ahora el tango va a quedar en manos de determinada gente. No son de abajo, son de familias pudientes. Es más, el padre de Julio de Caro, italiano, fue director de la Scala de Milán. Miren ustedes qué antecedente que trae Julio de Caro. Y con eso, con un director de orquesta y aparte de música clásica, se le ocurrió la mala idea de que les guste el tango y tocar tango. Bueno, le pasó lo que le pasó a muchos tangueros. Cuando se deciden a llevar adelante lo que les gustaba y lo que sentían, los padres lo echan de la casa. Porque eso de ninguna manera. Era como el diablo. El tango era como el diablo. Así que, bueno, ¿te querés tocar tango? Andate de la casa y toca lo que vos quieras. Y así le pasó a Julio de Caro. Y le pasó lo mismo a Fresedo. O sea, como que la familia lo va a despreciar porque están tocando una música que consideraban totalmente fuera de lugar. Bueno, Julio de Caro a los jovencito se va de la casa con el hermano, que también tocaba tango y también le gustaba el tango, y empieza una carrera de la nada. O sea, empiezan a tocar, pero era un individuo con academia. O sea, si bien los padres le prohibieron que tocara tango, no le prohibieron, aparte le fomentaron su gusto por la música. O sea, les pagaron los profesores, les pagaron la academia, seguro, para que tocara otro tipo de música, no para que tocara tango. Pero eso le sirvió para tener una base musical que después la va a llevar y la va a aprovechar en el tango. Julio de Caro va a ser uno de los más importantes músicos de la época. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchos músicos posteriores, de los más conocidos, como Troilo, como Pugliese, dicen que su escuela es de Caro. O sea que el precedente de lo que ellos hicieron estaba en Julio de Caro, el decarismo, como se le llamó. O sea, que tanto Julio de Caro como Fresedo no solamente cambiaron la música del tango, sino que además sirvieron para que los que lo siguieron, para que los próximos ejecutantes tomaran agua, como voy a tomar yo ahora. Tomaran el ejemplo de estos músicos del momento. Bueno, ¿y cuál es la técnica de Julio de Caro? Primero que formó un sexteto. Él tocaba el violín. Y la particularidad del violín de Caro es que le agregó una corneta, un cornetín. Si ustedes buscan la foto, ayer me la mostraban en clase, están en YouTube, por supuesto que está todo en YouTube, una foto de Julio de Caro tocando el violín con la corneta. ¿Y la corneta cuál finalidad tenía? Por supuesto, agrandar el sonido para que tuviera más sonido. No se olviden ustedes que la musicalización, el audio, no era el de ahora. O sea, tenían que arreglarse con lo que tenían. Sobre todo cuando tocaban para mucho público, para grandes lugares. Entonces,
de alguna manera ese cornetín le permitía agrandar el sonido de su música. Pero tenía piano, tenía contrabajo, tenía bandoneón, o sea, que estaba completo, tenía una orquesta completa. Tenía una orquesta completa. Su hermano decíamos que lo acompañaba en el piano. Y la cuestión es que, ¿cuáles son la técnica de Julio De Caro? ¿Por qué Julio De Caro fue un innovador? Porque impuso dos cosas fundamentales. Primero, trató de separarse un poco de la guardia vieja, no dejándola totalmente de lado, o sea, los ritmos no cambian totalmente, pero sí hay una europeización del tango. Todo aquello que había vuelto de París, de Francia, de alguna manera va a estar expresado en esta nueva música. Entonces es un tango nuevo, es un tango diferente. Diferente porque tiene otra sonoridad, porque tiene otra melodía, porque tiene otra forma de tocarse. Pero lo más importante que hizo De Caro fue los arreglos musicales. O sea, que ya no todos los músicos van a tocar lo mismo, a la parrilla, como se llamaba, sino que cada músico va a tener su particularidad, sus arreglos. Entonces, la orquesta no suena toda igual. Cada instrumento tiene su partitura, se complementan todos, en algún momento tienen solos cada uno de ellos, y ahí está la gran diferencia. O sea, empieza a sonar de otra manera la orquesta, empieza a sonar de otra manera. Ese es el gran aporte que hizo De Caro al tango, el haber hecho arreglos. Y como él sabía de música, como él había estudiado música, él era el que le arreglaba los arreglos, el que le hacía los arreglos para cada instrumento. ¿Está? Muy bien. Y ya le digo, aparte de ser músico, fue compositor, con tangos conocidos. Por ejemplo, Boedo, Tierra Querida, El Monito, La Rayuela, Mala Junta, o sea, tangos que hasta el día de hoy se siguen tocando. Y vamos al otro famoso, Osvaldo Fresedo, que de alguna manera es diferente a Julio De Caro. Osvaldo Fresedo, primero, ya les decía que ya la familia de Fresedo era de la aristocracia, ya no era ni siquiera la burguesía, era de la aristocracia. O sea que tenía una cuna muy rica, muy. También recibió instrucción musical, recibió educación musical, o sea, que tenía todos los elementos propios para ser un buen músico. Pero no un músico de tango, por supuesto, que los padres no querían que fuera un músico de tango. Pero él le gustó el tango, se apasionó por el tango y le pasa lo mismo que a De Caro. O sea, se dedica al tango y la familia, bueno, que se arregle. O él que se arregle, la familia ya estaba arreglada. La cuestión es que De Caro fue un compositor muy particular. Tenía muchas inquietudes. Por eso esas inquietudes las volcó en su forma de tocar. La orquesta de Caro suena distinta a la orquesta la orquesta de Fresedo suena distinto a la orquesta de Caro. Y suena distinto porque es mucho más melodiosa, porque es mucho más, te lleva, te fluye, la música fluye. Para los bailarines es especial, porque parece que uno estuviera en el aire. ¿Cuál es la particularidad? Y la particularidad es que la orquesta suena como orquesta. O sea, los instrumentos, cada uno toca su partitura.
su parte, pero no hay destaques personales, no hay destaques particulares. Lo que importa es la orquesta, lo que suena es la orquesta. Ahí está la gran diferencia con De Caro. Acá no se le da privilegio a algún instrumento para que haga solos o para que toque partituras por su cuenta, sino que lo más importante es la orquesta. La prueba está que él, que era bandoneonista, que supuestamente siempre los que son bandoneonistas y directores de orquesta tienen su ego, y los tangos siempre tienen su partitura o tienen sus solos para demostrar lo que saben. Caso de Troilo, por ejemplo, los solos de Troilo son especiales. Pero bueno, pero acá no importaba hacer individualidades, sino que lo que importaba era que sonara la orquesta. Ya les digo, el instrumento de Fresedo, que era el bandoneón, sonaba igual que los demás, o sea, no había ninguna particularidad ni en ningún momento se destaca el bandoneón. Es más, y acá está la otra particularidad, Fresedo tuvo cantores, o sea, primero estribillistas. ¿Se acuerdan de lo que eran los estribillistas? Que cantaban una parte de la letra nomás. Y tuvo cantores de orquesta. Pero la particularidad era que todos los cantores que tuvo, que fueron varios, se adaptaban a la orquesta. O sea, no era que la orquesta se adaptara a la voz de él, sino que ellos tenían que adaptar la voz a la orquesta. Por eso, y ahora lo van a ver o lo van a escuchar en algunos de los tangos que les pase, no hay unas voces estridentes ni voces afectadas en el sentido de lo malevo. No. Las voces son suaves, igual que la orquesta, o sea, acompasan a la orquesta. Y esa es justamente la fórmula de Fresedo. Es más, Fresedo, la otra innovación que hizo, él viajó a Estados Unidos porque le interesó el jazz, como a otros tangueros. El jazz y el tango tienen mucho en común. El propio Piazzolla tuvo mucho interés por el jazz. Viajó a Estados Unidos, decíamos, y ahí tocó tango, pero también tocó jazz. O sea, fue tanto el interés que tuvo, fue tanto lo que le llamó la atención el jazz que incluso llegó a tocar. Y cuando volvió a Buenos Aires, cuando volvió a la Argentina, trajo incluso instrumentos que no eran propios del tango y los va a incorporar. Vibráfono, por ejemplo, un instrumento que no era conocido acá, o batería, incluye la batería en el tango. O sea, cosas que después se hacen más común, pero en esa época no era nada común. O sea, que Fresedo es un innovador de todo punto de vista. Bueno, por acá más o menos les di un panorama de lo que se llamó La Guardia Nueva. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego.